El 1, capítulo 8. Anticipar experiencias extremas que llegan a su conclusión. Atreverse a soñar. Afrontar el vacío. Comprender el ciego salto de la fe. Alcanzar la perspectiva de la multidimensionalidad. Cuando el alma emerge al conocimiento consciente, las capas de experiencia acumuladas durante iones de realidad encarnada empiezan a disipar la carga energética que atraería reiterados ejemplos de temas vitales si su conclusión no fuera inminente. Al acercarnos al máximo nivel de la esfera de acción de un determinado tema, la carga llega a un límite en el que tienen lugar episodios contundentes que resumen la lección correspondiente, de forma que no exista duda alguna respecto a los temas subyacentes. A medida que despiertas y los temas te van resultando cada vez más obvios, no debes alarmarte si te encuentras inmerso en situaciones extremadamente disonantes. Tú mismo has invocado esos conflictos, no conscientemente, por supuesto, pues te sientes muy por encima de esas cuestiones. Sin embargo, a nivel vibratorio, la poderosa carga aún presente en tu campo energético puede manifestar situaciones que te ayudarán a explorar esos temas, a pesar de que ya hayas alcanzado cierta lucidez y comprensión de sus dinámicas. Cuando la bombilla del reconocimiento ilumina tu mente consciente, hace falta algo más que un gran ajá para liberar por completo los restos de un tema vital. Cuando se te presenten estos poderosos episodios, no pienses que esa experiencia te señala una recaída espiritual. Al contrario, por el simple hecho de haber manifestado experiencias extremas, a pesar de tu lucidez emocional respecto al tema en cuestión, puedes estar seguro de que lo has conseguido. Querrás responder de manera que no refuerces la carga energética que se libera en el proceso de finalización de ciertos capítulos. La verdadera conciencia del arduo proceso que has atravesado te permitirá responder con indiferencia y maximizar tu potencial para poner fin a los conflictos recurrentes. Con el advenimiento de tu cada vez mayor capacidad para manifestar tu experiencia cotidiana, ya no puedes permitirte el lujo de engañarte y pensar que las circunstancias simplemente ocurren por casualidad. Ya no hay excusas para ignorar las coincidencias que proporciona la conciencia víctima. Cuando la reacción violenta es casi instantánea, es obvio que has participado, en gran medida, en la creación de tus propias y peores pesadillas. Esa lucidez inicial prepara el escenario para la iluminada visión global de la epopeya. Serás capaz de ver los hilos con los que se ha tejido el tapiz de confusión y triunfo de tu historia. Desde una perspectiva global, puedes reírte con humor del absurdo de ciertas cosas. Quizá te maravillan tus tonterías y tu propia ceguera a lo que ahora te parece obvio y evitable. Cuando estas circunstancias ya no te activan, el hecho de dejar atrás los enganches energéticos te ayuda a crear las condiciones necesarias para que dejen de manifestarse ocasiones en las que tenderías a actuar de ese modo. Estos tiempos de conclusión están sentando las bases para nuevos tipos de experiencia. Cuando se extingan los restos energéticos de esos conflictos, estarás preparado para crear una modalidad de aventura diferente. En la realidad,
que ayudarás a crear junto a tus amados hermanos y hermanas con quienes compartes estos tiempos. La dulzura y el mejor resultado posible se manifestarán automáticamente. Todos sabrán que no puede ser de otra manera. En ese estado de creación espontánea, espera vivir el mejor escenario posible, pues te será entregado como una realidad. Entonces surge una pregunta: ¿qué es lo que uno quiere experimentar como su realidad? No se trata de si es posible o no, pues en esas condiciones todo es posible. No hay limitaciones. La propia realidad se manifiesta como la unión de la voluntad y el deseo, un vínculo entre el propósito, el gozo y la pasión en el acto creativo. La vida adopta una perspectiva completamente nueva, conforme llegamos a verla como una crónica de la realización de nuestro deseo más profundo y vivimos ese gozo como nuestro patrimonio. El cambio es sutil. Una vez que éste se produce, puede que no seas consciente de que has doblado la esquina hasta que no compruebes que los obstáculos e impedimentos que considerabas inevitables han desaparecido. Dejas de anticipar esos reveses y por lo tanto de crearlos, pues lo que esperas vivir sienta las bases para la manifestación de esa experiencia. Cuando esperas y anticipas un resultado óptimo, ese resultado se manifiesta como realidad. En las condiciones del mundo, en cuyo límite permaneces ecuánime, ese estado de materialización instantánea del propósito más elevado será la norma con la que medirás toda experiencia. Naturalmente, el libre albedrío desempeña un importante papel en el nuevo paradigma. Serás capaz de manifestar escenarios desastrosos y triunfales, y serás muy consciente del poder de tus pensamientos, emociones y voluntad. La manifestación instantánea de una voluntad enferma o un centro negativo son los potenciales escollos de un mundo en el que obtendrás prácticamente de inmediato aquello que has creado energéticamente. El uso de este recién adquirido poder por parte de algunos puede ser una tentación que provocará una represalia instantánea y la severidad de la lección no podrá ser fácilmente ignorada u olvidada. Como preparación para estas condiciones, estás desarrollando un mecanismo de respuesta diseñado para evitar los escollos de una reacción centrada en el ego. Mientras la vibración de tu mundo continúe acelerándose a una velocidad inaudita, el don de la manifestación instantánea quedará en manos de aquellos de vosotros que ejercéis de precursores de los tiempos venideros. Cuando cada uno de vosotros culmine sus temas vitales y añada su porción de vibración elevada a la energía global, las condiciones del colectivo se homogeneizarán y serán compartidas por todos. Durante la transición, algunos manifestarán una gran magnificencia y experimentarán su sintonía con el Uno. Algunos sucumbirán a su obstinada negativa a rendirse al impulso vital, anhelando la unión con el Uno, y sufrirán las pruebas de la transición en condiciones agudizadas. A nadie se le escapará el hecho de que un cambio monumental se aproxima. Y ningún alma, por muy extraviada que se halle en su negación, podrá emerger en los tiempos venideros ignorando su responsabilidad ante la propia realidad, pues todos reconocerán la realidad como una vívida muestra de sus decisiones. Bajo las condiciones del nuevo mundo de la manifestación instantánea,
las decisiones se tomarán en base a la voluntad consciente y no a los reflejos arraigados en la casualidad, los cuales son hijos de una realidad inferior. La aptitud para manifestar los deseos del corazón, cuando se utiliza como herramienta para la manifestación consciente de circunstancias que redundan en el mayor bien de la colectividad, se convierte en el medio a través del cual cada individuo, en el santuario de su conciencia, puede armonizar su voluntad personal con la del todo. Cuando todos los seres tomen conciencia de las implicaciones colectivas de sus acciones, esa conciencia se reflejará exponencialmente en toda la creación, añadiendo así una perspectiva más elevada y una voluntad más armoniosa a todo cuanto es. Del mismo modo, cuando nos hallamos alineado con el centro del corazón de la colectividad, la vibración de la elevada voluntad de la totalidad se reflejará en aquello que se manifieste en cada aspecto del todo. Esta es la máxima expresión del dicho popular que afirma que cada ser es diferente. En realidad, cada uno de vosotros lo es, mucho más de lo que imagináis. El reto consiste en alcanzar el equilibrio entre la perspectiva de conjunto y las implicaciones personales de las propias decisiones. Si éstas se toman desde la perspectiva del beneficio personal o material, a expensas del colectivo, esa vibración de separación activa una configuración energética que contribuye a la manifestación de circunstancias que pueden reforzar la sensación de separación. Al optar por soluciones egoístas, uno crea energéticamente unas condiciones bajo las cuales experimentará situaciones perjudiciales que reflejen la idea subyacente de escisión. Una vez atrapado en semejante espiral de energía, puede resultar fácil rememorar algunas de las viejas creencias que pudieron haberse manifestado bajo las antiguas condiciones vibratorias. Y quizá perdamos de vista el mensaje que subyace en todas las opciones del nuevo paradigma, tanto la idea del propio alineamiento con el impulso de unificación, como la idea de la ilusión de la separación respecto al uno. Finalmente, nos asentamos en nuestro centro y las opciones tomadas en cada encrucijada reflejarán decisiones cuyas implicaciones derivarán en la expresión más elevada para todos. Desde esa perspectiva, no hay decisión que no aporte beneficios al individuo y que al mismo tiempo no sirva al más elevado bien universal. Al aplicar esos principios, demostrando tu conciencia de cómo creas tu experiencia, es posible activar una nueva forma de respuesta condicionada que refleje y manifieste sistemáticamente el mejor resultado posible en cualquier interacción. Conforme os hagáis conscientes de la verdadera naturaleza de vuestra realidad y sepáis crear las circunstancias que reflejan vuestra actitud en un momento determinado, seréis capaces de distanciaros de vuestras circunstancias vitales y lograr una visión de conjunto. Idealmente, esta visión es una unión no sólo de tu historia en un área determinada de la experiencia, sino de tus aspiraciones y sueños. Cuando te permites el lujo de fantasear abiertamente acerca de lo que anhelas y sueñas, activas los parámetros energéticos para que se manifieste tu más íntimo deseo. Hasta que no expreses libremente la visión ilimitada que guardas en secreto, no podrás crearla en tu realidad. Cuando gobiernas tu vida con una actitud que menoscaba tu deseo más íntimo, cuando el impulso de tu energía no se aplica a lo que realmente quieres, la desilusión
está prácticamente garantizada. Se imagina situaciones en las que tus más profundos anhelos se manifiestan sin reservas. Empezarás a experimentar un cambio radical en tus circunstancias vitales que te proporcionarán la evidencia de que realmente creas tu vida. Si te atreves a renunciar al pensamiento limitado que te mantiene atado a la desilusión en los asuntos que más te importan, experimentarás un atisbo de liberación de esos patrones. Y si eres capaz de dar el salto a ciegas, necesario para catapultarte fuera de tu surco energético, podrás evitar la repetición de ciertos acontecimientos. El salto a ciegas no se da en los confines de la mente, sino en las profundidades del corazón de los corazones. En el centro de tu ser energético te aguarda la conexión que te conducirá a tu destino. Cuando reconozcas el nivel de conexión que atesoras en tu corazón y experimentes el amor que en él se oculta, habrás dado los primeros pasos para el salto, pues el salto a la fe no se da en la negación o en la represión del miedo al vacío, que es prácticamente universal. El salto a la fe se da al enfrentarse al vacío y saber que es una manifestación de la ilusión de la escisión. Para superar el miedo último, el miedo a estar realmente solo en la odisea llamada vida, deberás rendirte completamente a ese miedo. A fin de experimentar el estado de ausencia de temor inherente al alineamiento con el Dios interior, es necesario someterse a lo que podría considerarse una serie de iniciaciones. Estas manifestaciones del temor al estado de desconexión solo son mecanismos ilusorios que tú mismo has creado. Al rechazar conscientemente en la hora más oscura la visión que parece inevitable y preferir la certeza de que el resultado reflejará el mayor bien posible, abres la puerta a la amorosa confianza que te llevará a casa. Desde tiempo inmemorial se ha hablado del salto ciego a la fe, algo común a todas las culturas a través de toda la historia del planeta. Sin embargo, a la luz de las circunstancias, en apariencia reales, que nos circundan, muchos no se toman en serio este asunto. En el momento de la verdad, no hace falta valor y heroísmo, sino indiferencia. Es necesaria una cierta entrega que nos libere de todo apego. Esa entrega se alcanza cuando nos situamos en el límite de nuestro temor más angustioso y somos conscientes de que no hay nada que temer. Acéptate y reconoce el extraordinario progreso que has realizado como alma en cada momento del proceso de despertar. El mero hecho de sumergirte a escuchar estas palabras demuestra una predisposición a alinearte con el impulso de este viaje multidimensional. Has de saber que, al actuar así, has demostrado un gran valor y que continuar, a pesar de la resistencia del pensamiento consensuado, te sitúa en la primera línea de los destinados a emerger relativamente ilesos en el nuevo mundo. La oportunidad de eludir algunas de las montañas que la mayoría decide escalar se halla en tu aptitud para liberarte en el momento presente de la necesidad de controlar el resultado o las circunstancias en que te ves involucrado. Al cambiar conscientemente tu propia intención por otra que refuerce tu tolerancia a la manifestación del mayor bien para la colectividad, aumentas la posibilidad de obtener un resultado también valioso para ti mismo. Al actuar así, puedes acceder a un estado del ser libre de ataduras
y libre para explorar la manifestación de la voluntad divina en sintonía con la tuya propia. Este es el sagrado estado del ser hacia el que tendemos actualmente. Puedes manifestar fácilmente ese estado si renuncias a la necesidad de encarnar la separación y abrazas incondicionalmente la verdad de la multidimensionalidad con la que has sintonizado tu visión. Esto no quiere decir que tengas que renunciar a tu identidad, pues mantendrás tu autonomía, sino que, más bien, encarnarás simultáneamente el conocimiento de la esfera de acción de tu ser, al tiempo que manifiestas el personaje que consideras tu yo. Así pues, en los estadios avanzados del proceso de transformación, serás realmente la encarnación física del espectro multidimensional del ser que en realidad eres. Al abrirte a la realidad de este elevado estado del ser, accederás a todas las percepciones posibles de cada uno de tus niveles de identidad, a la par que mantendrás la autoconciencia de tu yo. Y el mecanismo de respuesta será el de la perspectiva iluminada. Recordarás el saber que se deriva de la experiencia encarnada, a la vez que buscarás el saber inherente a la verdadera multidimensionalidad. Los viajeros en el camino hacia el uno sois capaces de operar en esos niveles en cualquier momento. No es un estado al que vayáis a llegar algún día, cuando hayáis superado un determinado número de obstáculos. Es un estado que puede alcanzarse hoy y que de hecho la mayoría experimenta de vez en cuando. Muchos han sido conscientes de momentos de una sensibilidad extrema en que el centro del corazón se abre y se sintoniza con un nivel de sabiduría y conocimiento que va más allá de las experiencias normales. En esos momentos aislados, tu vibración se eleva a un nivel en el que eres capaz de encarnar los niveles superiores de conciencia y manifestar las respuestas que serían la norma en esas condiciones. Así pues, aunque en esos momentos no tengas acceso a una completa comprensión teórica de las enseñanzas implícitas, eres capaz de aplicar instintivamente esa comprensión a tus reacciones a sucesos e interacciones. Seguramente, la mayoría de los que escuchan estas palabras han vivido momentos en los que han experimentado niveles de lucidez y perspectiva muy poco comunes, y probablemente han tenido experiencias en las que han hablado con una profunda y sencilla sabiduría. En ese momento hay una mayor lucidez sobre determinados temas, y se preguntan de dónde procede esa sabiduría, ya que trasciende a la mente consciente. Esos momentos aislados son un preludio del estado del ser hacia el que te diriges. Son momentos en los que pasas a encarnar la elevada perspectiva del aspecto iluminado de tu propio ser, con el que cada vez estás más unido. El proceso no se centra en una línea de meta claramente delimitada que cruzas de una vez por todas tras correr una maratón. Es un proceso en desarrollo que va acompañado de saltos cuánticos en la vibración y la conciencia. A medida que nos otorgan una oportunidad tras otra para aplicar la comprensión alcanzada, se producen reveses hasta que los conceptos se interiorizan, no como un conocimiento recién adquirido, sino como un saber completamente integrado. Cuanto más capaces seamos de aplicar sistemáticamente la propia comprensión a las vivencias cotidianas,
más momentos exquisitos de lucidez manifestaremos. Finalmente, los niveles lúcidos de percepción pasan a ser la norma y nuestra perspectiva se estabiliza en las frecuencias superiores hasta permitir el surgimiento del más iluminado estado vital. Es de esperar que los momentos de profunda lucidez alteren con episodios de respuesta limitada en los que las actuaciones son menos elevadas y reflexivas. No te culpes por esos reveses momentáneos, pues la completa integración de los principios en los que trabajas es un proceso gradual y continuo. Las duras condiciones que vives en estos tiempos te permiten la completa integración de estos principios. Habrá una amplia gama de oportunidades para la aplicación de estos conocimientos como expresión de una experiencia vital, y puedes alcanzar un lugar interior desde el cual sentirás si has sintonizado o no con las frecuencias superiores y sabrás si operas o no desde el nivel más elevado del espectro de energía. Con cada decisión y en cada encuentro, refuerzas los niveles en los que eres capaz de actuar en tu vida cotidiana. Como los principios se integran en tu propio mecanismo de respuesta y se suprimen las reacciones reflejas del conocimiento cultural, llegas a un estado de equilibrio y armonía en el que no existe la posibilidad de caer en situaciones que pongan en peligro esos niveles. El hecho de evitar conscientemente encuentros dudosos y ambientes comprometidos refuerza tus niveles superiores de sintonía y tu aptitud para mantenerlos. Mantienes una actitud autoprotectora que no deriva del miedo, sino del amor a ti mismo, y con él viene el reconocimiento del derecho al honor y a exaltar la santidad de ese estado vital. La reverencia al propio ser pasa a ser una prioridad y el mantenimiento del estado de armonía interior pesa más que cualquier tendencia a involucrarte en situaciones de conflicto y discordia que mermen ese estado. Eres consciente de que la necesidad de imponer tu punto de vista y que los demás lo asuman tiene menos importancia que mantener la armonía interior. Te inunda una pacífica sensación de tolerancia y reaccionas con lo que podría denominarse una indiferencia objetiva. En ese estado experimentas una absoluta falta de interés por ciertos temas que una vez fueron grandes detonadores de respuestas emocionales. Ahora, esos asuntos parecen irrelevantes. Asumes una perspectiva distanciada respecto a las decisiones ajenas y adviertes que meterte en los asuntos de los demás no tiene cabida en este viaje. Cada cual es responsable de sus actos. Y aunque para muchos de vosotros el hecho de opinar sobre los actos y las decisiones ajenas es una norma cultural, esta actitud dificulta el centramiento en el yo. Tal vez te sientas obligado a compartir con otro tu perspectiva iluminada, pero ha de saber que, cuando no la han solicitado o no es bienvenida, tu sabiduría caerá en oídos sordos. El mero hecho de haber alcanzado la lucidez respecto a ciertos temas no implica que los demás estén preparados para recibir ese conocimiento. No todos comparten tu calendario. Cada uno realiza su propio viaje. Y aunque muchos de vosotros hagáis el viaje junto a otros, la iluminación sobre ciertos temas llega cuando el individuo está preparado para asumir completamente esa comprensión y no antes. Puedes encontrarte con una respuesta a la defensiva por parte de quienes no están preparados para ver la perfección de la perspectiva
que has alcanzado. Resiste a la tendencia a la frustración o a la desilusión cuando aquel con quien has emprendido el viaje no comparta tu recién adquirida sabiduría. No debes tener expectativas respecto al punto de vista del otro, simplemente limítate a presentar tu punto de vista respecto a tu propia experiencia vital con una intención sincera y cariñosa. Y si se dan las condiciones para que la semilla de tu verdad caiga en el suelo fértil de otra conciencia, habrá servido de mensajero a la hora de iniciar a otro ser en el proceso de interiorización. Si tu punto de vista presente interfiere en la libre voluntad del otro, la carga energética del mensaje se disipará y no será recibida como el tesoro que podría ser. Te conviene abstenerte de discutir o insistir en tu punto de vista cuando la discusión tenga que ver con un tema vital para el otro, por muy convencido que estés de la elevada naturaleza de tu perspectiva. No es asunto tuyo juzgar lo que te parece una visión errónea o distorsionada. Tu responsabilidad consiste en mantener esa lucidez únicamente en tu propio proceso. Eso es todo. A menos que cumplas una función de maestro y otro haya solicitado tu guía, es recomendable que mantengas interiorizadas tus propias revelaciones y reserves tus opiniones para quienes las soliciten. En los tiempos venideros, tu viaje te llevará a través del variopinto paisaje de un mundo radicalmente nuevo, y al mismo tiempo, tu recientemente conquistado punto de vista respecto a los viejos asuntos te ofrecerá una mirada totalmente diferente, de modo que te parecerá que ves el mundo por primera vez. El mundo está cambiando y tú estás cambiando con él a mayor velocidad de la que crees. Tu tarea consiste en velar por tu conciencia emergente y aplicar tu atención a las potencialidades repercusiones de cada interacción y cada intercambio energético con los demás. Al actuar así, estarás ofreciendo la mejor contribución posible a la colectividad y al íntimo círculo de compañeros de viaje que caminan junto a ti hacia el uno.